Que Yahweh, Yahshua y el amadísimo Ruach Jacob les continúe bendiciendo. Y continuamos con la parte número 13 acerca de nuestra enseñanza de los animales limpios y de los animales inmundos, que simbolizan los ministerios establecidos por Yahweh y los ministerios que no han sido establecidos ¿por quién? Por Él. Y que son estos falsos ministerios los que están ejerciendo su control sobre quién, sobre la tierra, o sea, sobre la nación de Israel. Y nos encontramos en el libro de Vallicrá, mal traducido por Levítico, capítulo 11, del verso 1 al ¿qué? Del verso 1 al 47. Y en el tema anterior nosotros quedamos en el libro de Mordajai, mal traducido por Marcos, capítulo 5, verso 10, que aquí quedamos nosotros, que dice que la legión, los demonios le rogaban mucho a Yahshua de que no lo sacara fuera de qué, de esa región, o sea, que no lo sacara fuera de esa congregación gadarena pagana. Y mire, ellos le ruegan a Yahshua que no los expulse fuera de esa congregación. Y no es como el show que le hacen los demonios a los exorcistas cristianos, que estos para, según ellos, sacar un demonio, le citan toda la falserita y le citan todos los textos de guerra, entre comillas, espiritual. ¿A quiénes? A los demonios que se la saben toda. Y que ellos guardan ¿qué? Guardan Shabbat, y ellos guardan y celebran fiestas, y ellos celebran ritos religiosos en honor a ellos mismos, y no a quién, y no a Yahweh. Mire, y termina ese exorcista sudando, que para poder reprender un espíritu de tos. Mire, suda para reprender un espíritu de tos. Mientras que con la presencia del amado Ruach Jacob, las legiones de demonios, ellos se manifiestan y se van solitos ¿de qué? De esos cuerpos. Mire, referente a esto, leamos ahí en el libro de Matillá, capítulo 8, verso 28. Que ahí ya dicen que eran dos ¿qué? Eran dos demonios. Mientras que en el libro de Mordajai, Marcos, y en el libro de Silvano, mal traducido por Lucas, dice claramente que eran ¿qué? Que era un solo, no eran dos. Y allí en Matillá, en Mateo, para que me entienda, capítulo 8, verso 28, dice ahí al final que estos demonios dice que eran feroces ¿en qué? En gran manera. Mire, eso es falso. Mire, las personas que adulteraron la escritura hebrea y la tradujeron en las falseritas, ni aún entre ellos mismos se han podido poner de acuerdo en sus ¿qué? En sus malas traducciones, o sea, en sus malas informaciones. Silvano y Mordajai dicen que era uno, y acá en Matillá ya parece que eran dos. Siempre ellos contradiciéndose entre ellos mismos sus malas ¿qué? Sus malas informaciones. Dice ahí, dice, tanto que nadie podía pasar ¿por qué? Dice, por aquel camino. Mire, feroces en gran manera y que nadie podía pasar por aquel camino. Mire, ¿cuál camino? Por el camino que conduce ¿a dónde? A la ciudad, a la congregación ¿de qué? De Gadara. Mire, por eso le digo que la revelación de Ruach Jacob es muy bella. Mire, si para las personas entrar a la congregación gadarena, a la congregación apóstata, aborrecedora de Yahweh y de Yahshua, para entrar a esa congregación gadarena existen muchísimas ¿qué? Muchísimas puertas, existen muchísimas entradas, muchísimos caminos. Todas las religiones, llámense como se llamen, mire, todas estas religiones cristianas, católicas, judío-mesiánicas, mire, todas estas religiones salieron de Gadara, o sea, de la nación de Israel, y todas ellas conducen ¿a qué? A la congregación gadarena apóstata, o sea, a la Jerusalén actual,
a la gran ramera. Mire, todas las religiones salieron de Jerusalén y todas las religiones volverán ¿a qué? Volverán nuevamente a ella. Todas salieron de Jerusalén y todas están conectadas ¿con quién? Con ella. Ya que todas adoran ¿a quién? Todas adoran lo mismo. ¿A quién? A Dios, a Hachén, a Jehová, a Jesús. El peligro, mire, el gran problema para esas personas que se encuentran en esas congregaciones gadarenas es retirarse de ellas. Mire, es más, los demonios antes están llevando todas las personas ¿a qué? A ella. Lo que los demonios van a hacer y están haciendo es todo lo posible para que las personas no se vayan de ella, no se salgan de qué, de ese sistema religioso pagano. Porque a las personas retirarse de esas sectas gadarenas, llámese como se llame, judio-mesiánicas y cristianas, a las personas retirarse de ellas, esas personas los van a dejar de adorar ¿a quién? A ellos, ¿a quiénes? A los demonios, que se hacen adorar a través de ¿qué? De su falsa adoración a Yahweh y a través de ¿qué? De sus títulos. Los demonios hoy día están motivando a las personas a que se unan ¿a qué? A esa congregación apóstata, a que sean parte de ¿qué? De su pueblo y se queden en ella, y que guarden sus ritos religiosos y que celebren sus fiestas en honor ¿a quién? A los demonios y no a Yahweh. Porque ¿quién cree usted que es el que los está motivando y les está diciendo a ellos que se vuelvan judio-mesiánicos? ¿Quién creen ustedes que les está diciendo eso? Yahweh, Yahshua, el amado Rey Jacob. Mire, jamás. A Yahweh no lo mencionan, a Yahshua mucho menos. Son los demonios a través de estos falsos ministros los que están motivando a las personas a que se metan ¿a qué? A esas sectas. Si Yahweh no saca a una persona de una secta religiosa, ahí se morirá ¿esa qué? Esa persona. Ahora, otra mentira hay en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo capítulo 8, verso 31. Aquí dice que ellos le rogaron. Pero al final, mire lo que dice, que si nos echas fuera, mire, primeramente le ruegan y ahora se inventan la mentira religiosa que si nos puede sacar. ¿Ven ustedes de dónde sacan esas mentiras? Mire, leamos el libro de Mordajai, no Marcos, capítulo 5, del verso 11 al 12. Que dice, y estaba allí cerca del monte. ¿De cuál monte? Ya se lo digo. Dice que un gran hato de cerdos paciendo, o sea, una gran congregación gadarena. Verso 12 dice, y le rogaron todos los demonios a Yahshua, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos ¿en quién? En ellos. Mire, los demonios ya sabían que se tenían que ir de ese cuerpo. Y los demonios, ellos ya sabían a dónde se iban a ir a vivir. Después de que Yahshua los sacara de ese hombre. Mire, los cerdos se encontraban paciendo cerca del monte del Dios con mayúscula de Nebo, el Dios con mayúscula belicoso, el Dios de los moabitas, de los amorreos, el Dios de los paganos con mayúscula y con mayúscula el Dios de la el Dios de la guerra. Los demonios iban a poseer de lleno esos esos cerdos que simbolizan a los falsos ministros de la época de Yahshua, de la nación de Israel, y a todas las personas que lo seguían. ¿A quiénes? A ellos. Mire, léalo ahí en Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 7, verso 6. Yahshua ahí se estaba refiriendo a quiénes, a los falsos ministros de la nación de Israel, que eran y son tremendos hipócritas.
No solo para con Yahshua, sino también para con quién, para con el pueblo, para con los demás. Léase Matillá capítulo 7, verso 6, que dice así: no le deis locados, o sea, lo sagrado a quienes, a los perros, mire, a los judíos que se encontraban totalmente, ¿qué? Paganizados, gentilizados, mire, a esos simpatizantes de Yahshua, dice Yahshua, y a los que aborrecen a Yahshua, dice que no les deis locados a quienes, a ellos. Ni echéis vuestras perlas delante de los que, de los cerdos, mire, no sea que la pisoteen y se vuelvan contra ti te que y te destruyan, mire. No echéis, no se las digas, no se las tires, vuestras perlas, dice, no le deis vuestras revelaciones a ellos, porque con ellos mismos, ellos te van a ¿qué? Te van a tirar. Mire, este pasur de Matillá 7:6 se cumplió en los discípulos de Yahshua, allá en el libro de Geburó, por andar ellos acomodados a los falsos ministros de la nación de Israel. Lo que ellos le revelaron a ellos, con eso mismo ellos los destruyeron, o sea, los asesinaron a ellos por ellos no querer dejar esa ¿qué? Esa congregación gadarena. Es tanto el hambre del cerdo, o sea, de ese animal, de ese ministerio del mundo, que es el único animal que se alimenta de su propio ¿qué? De su propio estiércol. Mire, es el único falso ministerio que se alimenta de su propia inmundicia, o sea, de sus doctrinas talmudistas, cabalistas, satánicas. Y ellos en la época de Yahshua mataban a los que los contradicieran. ¿A quiénes? A ellos. Mire, esto usted lo encuentra ahí en el libro de Geburó, capítulo 7, versos 51 y el 55 al 57, con la muerte de Esteban. Sigamos, mire, 2 veces le rogaron los demonios a Yahshua que los dejara poseer esos ¿qué? Mire, que los dejara poseer esos cerdos, esas personas, esa congregación gadarena que apóstata. Mire, los demonios, ellos, aprendas en esta, los demonios, ellos estaban influenciando a esos ¿qué? A esos cerdos, o sea, a esas personas, a esos falsos ministros, a esos ministerios inmundos. Ellos estaban siendo influenciados por los demonios y a las personas que los seguían a ellos. Ahora, los demonios le estaban pidiendo permiso a Yahshua, ¿era para qué? Para poseerlos. Mire, ya que sin el permiso de Yahshua, los demonios no pueden poseer absolutamente a nadie. Referente a esto, mire, en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 10, verso 29, dice Yahshua que no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Y dice, con todo ni uno de ellos, dice, cae a tierra sin vuestro ¿qué? Sin vuestro Padre. Mire, ahí existe una gran revelación acerca de su verdadero significado. Mire, leamos literalmente de su significado acerca de este pasur. Mire, dice que los pajarillos en los tiempos de Yahshua eran el alimento de ¿quiénes? De los pobres. Y ellos los cazaban y otros los vendían. ¿A qué? Al mejor postor, como lo hizo la congregación de Dalila con el señor Sansón. Mire, a esos 2 pajarillos los vendían por un cuarto, o sea, por 1 centavo. Yahshua lo que les quería enseñar a los discípulos, dijo que ninguno de ellos caía a tierra, o sea, al mundo, o sea, se perdía sin que Yahweh lo permitiera. Yahshua enseñaba acerca del cuidado de Yahweh aún en los animales y que Él es el que los cuida y Él es el que está pendiente de ¿quién? De ellos. Que si Yahweh hacía esto con los animales, ¿cuánto más Yahweh lo estaría con aquellos que buscaran el gobierno de Yahweh y su justicia en qué? En ellos.
y que aquellos que invocaran, ¿qué? Su nombre. Ese es el significado que le dan literalmente a ese pasur. Pero ahora veamos la gran revelación que existe detrás de ¿qué? De ese pasur. Mire, los dos pajarillos simbolizaban las dos casas. La casa de Israel y la casa de Yahudá. O sea, las 12 tribus de Israel. Cuando ellos andaban en ¿qué? En su presencia, en su comunión, eso significa que ellos ¿qué? Que ellos volaban. Porque ellos tenían una comunión íntima y celestial ¿con quién? Con Yahweh. Ellos andaban en ¿qué? En su presencia. Pero dice que ellos, por eso dice que ellos, o sea, ambos, las dos casas, los dos pajarillos, ambos cayeron a tierra. Ambos cayeron ¿de qué? De su presencia. ¿A causa de qué? A causa de su idolatría y de su ¿qué? Y de su paganismo. Estas dos casas cayeron a tierra, o sea, cayeron al polvo, al paganismo. Ellos se cedieron al sistema que gobernaba las naciones paganas y ellos se volvieron peor que ¿qué? Peor que ellos. O sea, ellos comenzaron con la presencia de Yahweh, o sea, con el amado Roy Jacodes, y terminaron postrados rindiéndole culto ¿a quién? Al mismo Hasatán. Como lo hizo el rey pagano, el señor Shaul, allá en primera de Samuel, capítulo 10, versos 6 y 10. Como lo hizo el rey pagano de Slomo, allá en primera de Reyes, capítulo 8, verso 10 y al 11. Y dice que todo esto fue y es permitido ¿por quién? Por el mismo Yahweh. ¿Qué les quiero decir? Mire, que no se pierde un hijo o una hija de Yahweh sin su consentimiento. La causa por rebeldes, mire, por rechazar la presencia de Yahweh, el amado Ruach HaKodesh. Mire, en el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 30, y en el libro de Yaxayá, capítulo 63, verso 10, mire, la causa de ellos caer de la presencia de Yahweh es rechazar la voz de Yahweh, al amadísimo Ruach HaKodesh. Ahora, existe un dicho que cita mucho en las congregaciones, pero que eso no está escrito ni en la escritura hebrea, ni siquiera en su misma falserita. Que ustedes ya lo han escuchado, pero nunca le van a decir dónde está escrito, porque la razón no existe. Esto que les voy a decir, esto lo sacaron de ahí de Matillá 10:29 y esto lo injertaron allá en la obra de Don Quijote de la Mancha en el capítulo 2, que es ahí donde usted va a encontrar esta frase, que ¿cuál es? Que es la siguiente, que dicen que no se cae una hoja de un árbol a tierra sin que el creador no le dé la orden, o sea, sin que él lo permita. Mire, esto no está escrito en ninguna parte, ni en la escritura hebrea, ni en la falserita. Y se lo han hecho creer a la gente que eso lo dijo Yahweh cuando Yahweh no dijo que Yahweh no dijo eso. Continuemos. Mire, vimos que esas personas estaban siendo influenciadas por los demonios, pero ellos aún no habían sido poseídos por ellos. Respecto a esto, mire, el señor Keifas, no ningún Pedro, el discípulo de Yahshua, a pesar de que él andaba con Yahshua, él fue influenciado por el mismo Hasatán para que el señor Keifas se fuera en contra de ¿quién? De Yahshua. Y esto usted lo encuentra en el libro de Matillá, capítulo 16, del verso 13 al 17. Que tiene un título, mire, que dice la confesión de Keifas. Que Yahshua le pregunta a sus discípulos que quién dice la gente que él era. Y unos decían, no, que alguno del antiguo pacto. Y en el verso 16 dice que a Keifas lo usó el Ruach HaKodesh para testificar de que Yahshua era el hijo de Yahweh, no del rey David. Y en el verso 17 dice, y lo dijo el mismo Yahshua, a Keifas le está diciendo Yahshua a Keifas,
hacer, o sea, bienaventurado y feliz tú eres, ¿quién? Caifás, hijo de Jonás, o sea, hijo de padre rebelde. Mire, el señor Caifás descendía de un padre que rebelde, porque eso significa Jonás. Le dice Yahshua a los discípulos de Caifás, mira Caifás, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en el Chamayín, y él se lo reveló a través de ¿quién? Del amadísimo Ruach HaKodesh. Mire, Yahshua en este pasur del verso 17 de Matillá, capítulo 16, aquí Yahshua en este pasur nos va a dar 4 pasos para que puedan recibir la revelación de Yahweh a través del Ruach HaKodesh. Mire, Yahshua ahí da 4 pasos, mire, para poder recibir la revelación de Yahweh a través del Ruach HaKodesh. ¿Cuál es el primer paso? Primeramente tenemos que aceptar a Yahshua como nuestro Adón y Salvador. Tenemos que creer en Yahshua, o sea, ser un discípulo de Yahshua, no un simpatizante. Ese es el primer paso. El segundo paso es que tenemos que oír la voz de Yahshua audiblemente, o sea, su amado Ruach HaKodesh. Mire, léalo ahí en el libro de Yahanán, capítulo 10, verso 27 y capítulo 10, verso 16. Y el libro de Revelaciones, mal traducido Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 7, verso 11, verso 17, verso 29, el capítulo 3, verso 6 y el verso 22. Mire, ese es el segundo paso. Por eso yo les vengo diciendo que anhelen en oración oír la voz del Ruach HaKodesh. El tercer paso dice que tenemos que creer que lo que nos está diciendo la voz de Yahweh, el amado Ruach HaKodesh, es que es verdad. Cuarto paso, mire, tenemos que anunciar públicamente lo que nos está revelando la voz de ¿quién? La voz de Yahshua, el amado Ruach HaKodesh. Mire, ahí tienen los 4 pasos para poder recibir la revelación de ¿quién? La revelación de Yahweh a través del Ruach HaKodesh. Aquí Caifás fue usado por el Ruach HaKodesh para testificar entre los discípulos de Yahshua que él era el Ben, o sea, el hijo de Yahweh, vuelvo y lo repito, de Yahweh, no del rey David. Pero ahí mismo, mire, en el capítulo 16, del verso 21 al 23, que Yahshua les dice a sus discípulos que a él los ancianos, los rabinos, los cojenes, los escribas, mire, ellos lo iban a matar y él iba a resucitar ¿a qué? Al tercer día. Allí en el verso 22 dice que Caifás lo toma aparte y comienza a reconvenirle diciéndole que Adón, ten compasión de ti, en ninguna manera te vaya a suceder eso. Mire, les doy un ejemplo. Como él había sido acabado de ser usado por el Ruach HaKodesh, ahora él estaba diciendo a Yahshua, mi rabino, hijo de Yahweh, mi Adón, no hay necesidad de llegar a tanto fanatismo religioso. Busquemos otra solución, busquemos nuevos ritos. Ya se nos ocurrirá algo, mire, y hasta Caifás le citaría la Torá, ¿a quién? A Yahshua. Caifás le quiso meter su sentimentalismo religioso para poder persuadir y convencer a Yahshua para que él no lo hiciera. Y mire la respuesta ahí en el verso 23 de Matillá 16:23. Mire. Pero volviéndose Yahshua le dijo a Caifás, mire, quítate delante de mí, Hasatán, porque me eres tropiezo. Dice, porque no tienes puesta tu mirada en las cosas de Yahweh, o sea, en lo celestial, sino que las tienes puesta ¿en qué? En las cosas de los hombres, o sea, en lo terrenal. Si Caifás, mire, Caifás ahí fue influenciado y usado ¿por qué? Por Hasatán. Mire, era el mismo Hasatán hablando a través de ¿quién? De Caifás. Mas Caifás no fue poseído ¿por quién? Por Hasatán, como lo fue ¿quién? Como lo fue Judas. Ahora, si Caifás hubiese sido de entre comillas
esa clase de hermanitos y de hermanitas que son bien delicaditos y delicaditas, que no se les puede decir absolutamente nada que a ellos no les guste o a ellas, porque de una se les sale su padre interior dentro de ellos a manifestarse en ellos y no me vuelven a hablar. Si Keifas hubiese sido ese tipo de personas, hasta ahí le hubiese llegado su ¿qué? Su salvación. Mire, porque hay personas que si usted no les dice lo que ellos quieren que les digan, se enojan y no me vuelven a hablar. Mire, ese ya es su problema, porque las cosas hay que decirlas tal y cual como están, ¿qué? Escritas. Mire, duélale al religioso que le duela. Y dicen por ahí las malas lenguas, mire, dicen por ahí las malas lenguas, que por Yahshua haberle sanado la suegra a Keifas y por haberlo llamado hijo del diablo, dicen que por eso Keifas lo negó 3 veces. Mire, es un chiste. Hermano, es un chiste. Y soy malo para los chistes. Libro de Mordajai, capítulo 5, verso 13. Mire, los demonios no entraron inmediatamente ¿en qué? En los cerdos. Ahí dice que, y luego, mire, al decir ellos luego, significa de que Yahshua trataría nuevamente ¿con quién? Con ellos. O sea, Yahshua dándoles la oportunidad a esas personas que se arrepintieran. Mire, Yahshua trataría personalmente con la ¿qué? Con la congregación gadarena, o sea, con la congregación, con la nación de Israel. Mire, para ver si ellos ¿qué? Se apartaban de esa ¿qué? De esa inmundicia. Y para ver si ellos lo iban a aceptar a él como su Adón y ¿qué? Como su Adón y Salvador. Pero como ellos se negaron y se niegan a hacerlo actualmente, a Yahshua le tocó darle permiso a quienes, a los demonios que entraran en quién, en ellos y los ¿qué? Y los poseyeran. Mire, y dice la escritura que y salieron los demonios de quién, de ese hombre y entraron en ¿qué? En los cerdos. Mire, poseyeron esos demonios ¿a qué? A esos falsos ministros y a sus ¿qué? Y a sus seguidores. Mire, la Jerusalén actual es el cuartel general de Hasatán y de sus demonios, no Roma. Dejen de estar metiéndose con Roma, con la Iglesia Católica. Mire, Roma salió de Jerusalén y el Papa le besa la mano al líder judío de la nación de Israel. Roma es hija de la gran ramera. Y las iglesias cristianas y evangélicas son hijas ¿de quién? De la Iglesia Católica. Judio-mesiánicos, hasidines, católicos, cristianos, mire, todos adoran su mismo ¿qué? Su mismo Dios, no a Yahweh. Y que si no se arrepienten, mire, en la gran tribulación todos tendrán que ser destruidos. Mire, ¿cuál es la causa de la gran tribulación? Mire, la causa de la gran tribulación o el objetivo principal de ella es por causa de que los judíos, ellos haber rechazado ¿a quién? A Yahweh y a Yahshua. Y la peor de todas, mire, por ocultarnos la verdad, ¿quién es? A la humanidad. Mire, esta es la causa de la gran tribulación, por si ustedes no lo sabían. No existe ninguna otra causa para Yahweh dar inicio a la gran tribulación. Gústele a la gente o no le guste, mire, gústele a la gente o no le guste, son las legiones de demonios las que gobiernan esas congregaciones aborrecedoras de Yahweh y de Yahshua. Y ellos lo hacen a través de ¿qué? De sus siervos, o sea, de sus falsos ministros. Por eso Yahshua dice que y conoceréis la verdad, o sea, ¿quién? A Yahshua, y dice, y Yahshua, o sea, la verdad, Yahshua, él los hará ¿qué? Y él los hará libres. Mire, es por medio de la verdad de Yahshua que el Ruach HaKodesh destierra
esas legiones de demonios que están apoderadas del pueblo ¿de quién? De Yahweh. Mire, los demonios no se van a ir de esos lugares ni echándoles agua bendita, ni aceite de oliva puro, ni rindiéndoles culto a través de sus guerritas espirituales, ni mucho menos leyéndole la escritura, ya que los demonios se la saben ¿qué? Se la saben toda. Mire, a ustedes, ¿quién les dijo que los demonios se van a ir por medio de esos qué? Por medio de esos métodos. Los demonios jamás se van a ir de los lugares donde los adoran a ellos, jamás. Antes ellos los van a llenar más de qué, más de ellos. Yahshua es el único que los puede hacer libres. Nadie más, mire, y Yahshua lo hará a través de qué, a través de su presencia, a través del Ruach HaKodesh, y no a través de ningún libro, jamás de los jamases. Dejen ya de andar clamando de día y de noche por su sanidad, por su liberación, por su salvación. Por lo que usted necesita entre los ¿qué? Entre los montes, entre los cementerios y entre las piedras. Mire, ahí antes se le va a empeorar ¿qué? Su situación. Mire, y la gran revelación la dio Yahshua allí en el libro de Silvano, mal traducido por Lucas, capítulo 13, del verso 14 al 17. Mire, mis amados y mis amadas. Dice claramente ahí en el libro de Silvanos que esa mujer ya llevaba 18 años, mire, congregándose, guardando ritos religiosos, celebrando fiestas y mire, y andaba endemoniada. 18 años endemoniada, guardando ritos religiosos y celebrando fiestas. Mire, ahí tiene la gran revelación de que los demonios, ellos se congregan, se saben toda la Torá y guardan ritos religiosos. Mire, pídale a Yahshua que si a usted le cuesta salirse de esas sectas satánicas gadarenas, pídale a Yahshua que lo saque de esos lugares, de esas congregaciones apóstatas y rebeldes. Porque eso es lo que son, mire, congregaciones rebeldes contra Yahweh y contra Yahshua. Hágalo, que tarde que temprano Yahshua lo visitará. Mire, Él vendrá a su vida y lo sanará y lo libertará. El gadareno simboliza cómo es el estado actual de una persona, llámese como se llame, sin Yahshua y sin Yahweh. Mire, gústele o no le guste. Libro de Mordajai, capítulo 5, versículo 13. Mire, no Marcos, dice que salieron los espíritus inmundos con el permiso de Yahshua y dice que entraron en esa mega congregación, en esa mega quejilá, o sea, en la congregación de Israel actual. Y dice que ese jato se precipitó en el mar, dice, por un despeñadero. Y en el mar ¿qué? En el mar se ahogaron. Aquí la pregunta es, ¿quiénes se ahogaron en el mar? ¿Los cerdos o los demonios? Mire, la respuesta es los cerdos, ya que los demonios no se fueron de la ciudad de Gadara como ustedes lo acabaron de leer. Ahora mire, ustedes ya saben a quién simboliza la Jerusalén actual por rechazar a Yahweh y a Yahshua. La congregación de Gadara. Dice que esos demonios se posesionaron ¿de quién? De esos falsos ministros que se están alimentando ¿de quién? De ella, o sea, ¿de quién? De Gadara, mire, de la Jerusalén actual. Mire, ellos se están alimentando de su pasto, o sea, de su religión. Ellos se están alimentando y se están alimentando ¿de qué? De su Talmud, de su Zohar y de su Kabbalah, de su libro satánico de No y del libro de los rezos a sus muertos. O sea, literalmente le están rindiendo culto a los ¿qué? A los demonios, al ellos mantener metidos ¿dónde? En las tumbas de los muertos.
rindiéndole culto ¿a quién? Mire, a los muertos literalmente. Y ellos lo han establecido en sus ¿qué? En sus sinagogas. Mire, ellos con hacer eso estaban rindiéndole culto a las famosas ánimas del purgatorio, que no son otra cosa que ¿qué? Que demonio, haciendo cosas prohibidas y aborrecidas por Yahweh en qué, aún en su misma escritura hebrea. Y dice que los demonios precipitaron a los cerdos ¿a dónde? Al mar. Mire, los demonios llevaron a esos falsos ministros y a sus seguidores de llenos ¿a qué? Al paganismo. Al igual que lo hicieron los demonios ¿con qué? Con sus ancestros allá donde, en el desierto. Por ello rechazar a Yahweh y a Moshe, que era un símbolo de Yahshua. O sea, los demonios lo llevaron de lleno ¿a qué? Al sistema religioso pagano mundano. Lo llevaron a adorar los dioses que adoran ¿qué? Las naciones paganas. Y dice que ellos se fueron ¿por qué? Por un despeñadero, por un abismo. Mire, la religión, llámese como se llame, es un gran ¿qué? Un gran despeñadero, cuyo fin es el ¿qué? El mar, o sea, la idolatría y el paganismo. El que rechaza a Yahweh y a Yahshua dice que allá fueron a parar, por no decir que muchos ya se encuentran ¿qué? En ella. Mire, los demonios siempre van a dirigir siempre las personas ¿hacia dónde? Hacia el mar, hacia abajo, jamás hacia ¿qué? Jamás hacia arriba. El mundo es un gran abismo que se encuentra lleno de tinieblas y de ¿qué? Y de oscuridad. Y dice que en el mar se ahogaron. Mire, ¿qué significa? Al decir que ellos se ahogaron en el mar, significa que ellos se fueron de frente y se unieron ¿a qué? Se unieron a él. Esto sucederá con la congregación de Israel cuando venga su antimachía. Los cerdos, los falsos ministros de la nación de Israel, ellos se unirán a él junto con la humanidad que aborrece ¿a quién? A Yahweh y a Yahshua, para con ellos destruir a aquellas personas que no se le van a postrar ante la imagen de la bestia. Le repito, ¿quiénes se ahogaron en el mar? O sea, los que aborrecen a Yahweh y a Yahshua. No los demonios, porque los demonios son espirituales y ellos siempre han estado ¿dónde? En el mar, en el mundo, y ellos se encuentran ¿en qué? En él y viven en él a causa de la caída del Señor ¿qué? Del Señor Adán. Los demonios andan pervirtiendo y corrompiendo las almas y en la mejor forma es a través de ¿qué? Del sistema religioso. La misión de los demonios es llevar a todos aquellos que rechazan a Yahshua ¿a dónde? Al mar. ¿Y hundirlos en qué? En él y que se mueran ¿en qué? En él, o sea, que se pierdan. Como los demonios, ellos están perdidos, ellos están arrastrando lo que más puedan con ellos, porque ellos saben que cuando Yahshua vuelva por segunda vez, Yahshua los destruirá a ellos y a los que lo adoran ¿a quiénes? A ellos. Libro de Mordajai, capítulo 5, verso 14, y dice, y los que apacentaban los cerdos, o sea, los que los alimentaban y velaban por ellos, dice que ellos le huyeron ¿a quién? A Yahshua. Mire, dejaron a Yahshua y se fueron de su presencia y fueron y dieron aviso allá en la ciudad de ¿qué? De Gadara, en los campos y fuera de ¿qué? Y fuera de Gadara. Mire, todos los de Gadara dice que ellos salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Mire, todos se fueron corriendo. Mire, los apacentadores de los cerdos, ellos salieron a testificar del poder de Yahshua sobre los espíritus inmundos. Dice que por todas las ciudades de Gadara y en los campos. Dice, ahora,
¿Por qué razón ellos fueron a testificar del poder de Yahshua? ¿Para que la gente fueran libres de ellos? ¿Y para que la gente viniera a Yahshua? ¿Para libertar a todos los que se encontraban endemoniados allá en esa congregación gadarena? Mire, ellos salieron no a testificar de Yahshua ni del poder del Ruach HaKodesh. Ellos se fueron corriendo a avisarle a sus amos, o sea, a los dueños de los cerdos, que en la entrada de Gadara había un hombre que le estaba acabando ¿con qué? Con su negocio. Y dice que todos salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Mire, Mordajai capítulo 5 verso 15. Dice que toda la ciudad de Gadara dice que vienen a Yahshua. Ahora, dicen que vinieron a Yahshua, no para aceptarlo como su Adón y Salvador, no. Sino que ellos vienen es a ver al ex endemoniado gadareno, vienen a ver al hombre que había sido atormentado por la legión. Mire, dice que ellos vinieron y lo encontraron ¿qué? Sentado. Lo encontraron ¿qué? Vestido. Lo encontraron en ¿qué? En su juicio cabal. Mire, y dice que tuvieron miedo. Mire, con esto terminamos por hoy. ¿Quiénes le tenían miedo a qué? ¿Quiénes le tenían miedo? O sea, ¿las personas le tenían miedo a Yahshua? No, no eran las personas. Mire, eran los demonios que estaban dentro de esas personas los que le tenían miedo a quién. Le tenían miedo a Yahshua. Y eran los demonios los que estaban dentro de quién. Dentro de esas personas que vinieron a ver cómo fue que un hombre pudo sacar una legión de qué. De un cuerpo de esos. Mire, ellos vinieron a ver, mire, ¿quién fue la persona que sacó una legión de un cuerpo? Ellos no vinieron a aceptar a Yahshua como su Adón y Salvador, sino que los demonios vinieron con las personas a influenciarlo y a rogarles que se fuera de qué, que se fuera de Gadara, de esa congregación. Dejémoslo hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas. Si Yahweh lo permite, ya en la enseñanza número 14 salimos del tema del cerdo y continuamos con las demás enseñanzas. Que Yahweh les continúe bendiciendo y muchas gracias. Amén, amén.